Buenos días, tardes o noches, depende de donde nos vea, a qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Esta mañana vamos a continuar viendo el capítulo 2 de los Salmos. El capítulo 2 de los Salmos. Vamos a continuar, ya vimos me estoy todo enredado. El capítulo 2, versículo 7 en adelante, ya vimos lo que es el 1 al 5. Vamos a continuar con el 7 al 12. Es una continuación del mensaje pasado. Vimos el del 1 al 5, cómo nos habla el Señor, ¿verdad? Cómo nos deja ver que pues la humanidad se ha levantado siempre en contra de las cosas de Él, de Dios precisamente. Cómo los poderosos quieren a fuerzas ponerse ellos en lugar de Dios. Y no es nuevo, acordemos que los faraones siempre, especialmente tenemos el ejemplo bíblico del faraón de Egipto, cuando no dejaba ir el pueblo de Israel. Vemos entonces que no ha cambiado mucho la situación, ahora se ha querido quitar Dios de todos lados, de las escuelas, inclusive hasta de las iglesias en algunos casos. No se quiere predicar, la gente está muy mal informada, muy mal asentada acerca de lo espiritual, acerca de lo divino, acerca de Dios. Cuestionan todo, preguntan todo y se vale, ¿por qué no? Se respeta la creencia de cada quien. Pero, pues para cuestionar algo necesitamos estar, lo he dicho y lo repito, bien informados acerca de. Se critica mucho que el diezmo, que las ofrendas de las iglesias, todos, incluyendo aquellos que critican, tienen alguna forma de conseguir el dinero e invitan a la gente para que vayan y consuman aquello que están diciendo. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque todo lo que ellos hacen tienen un gasto y ese gasto requiere estarse supliendo. Entonces, ¿cómo se consigue? ¿Qué es el diezmo? Un día voy a traer una predicación de eso. Ahorita nomás es un comentario acerca de qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, esta mañana vamos a continuar viendo el Salmo 2, capítulo del 7, versículo del 7, capítulo 2, versículo 7 al 12. Es continuación precisamente de la palabra de Dios. Ya vimos cuál fue el otro título. Fe y duda. Fe y duda. ¿Por qué? Porque la fe es muy necesario, pero siempre hay duda. Y precisamente gracias a eso nos lleva a cuestionar, y se vale cuestionar. Es necesario cuestionar. Una cosa es cuestionar y otra cosa es juzgar. Porque yo digo, porque yo pienso, porque yo creo, porque yo digo que así es. ¿Por qué se pide el diezmo? En la Biblia le escribieron hombres. ¿Y por qué estoy en ese tema? Bueno, desafortunadamente o afortunadamente me gustan mucho las redes sociales y en ellas encuentro podcasts y hay quienes critican a Dios, hay quienes critican a los pastores y con justa razón en muchas ocasiones, pero ¿quiénes somos para juzgar? Todo, todo evento, toda persona que desarrolle algo necesita una entrada de qué? De dinero. Las ofrendas en las iglesias y los diezmos voluntarios son para conservar un templo activo. Perdón. Fue rechazo del Mesías. El rechazo del Mesías el siglo pasado y es lo mismo. Vamos a continuar con este y el segundo título que vamos a encontrar es el triunfo del Mesías. ¿Por qué el triunfo del Mesías? Ya vimos que Dios se rió, ya vimos que Dios se ríe de la gente, porque ya vimos el 1 al 5 que tiene mucha información leyendo el Salmo 2, nos da el entendimiento de que lo que acontece ahora tratando de quitar las cosas de Dios de todas partes y quitar este Dios porque no lo queremos, porque es un Dios dictador, un Dios legalista, cuando en realidad no lo es. Dios te pide. Y acerca de la ofrenda, pues hay un versículo que nosotros lo usamos mucho para la ofrenda. Cada uno dé como proponga en su corazón. No con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Para qué? El pastor es flojo, el pastor no quiere hacer nada. No, el pastor se está quedando con el dinero. No digo que no lo haya, como en todas partes,
negocios más grandes ha habido quienes salen desfalcados por eso. Inclusive gente que empieza un negocio sale desfalcada. ¿Por qué? Porque en todas partes hay eso, quieren riquezas, quieren fama. No digo que todos, no, el punto es no encerremos a todos en un solo cajón. Como hay muy buenas personas haciendo con un podcast o un canal o lo como le quieran nombrar, dando información de algo, ¿por qué lo está dando? ¿Por qué quiere que se monetice eso? ¿Por qué? Si no quiere, está acusando a otros de que están haciendo algo malo y estamos incurriendo en lo mismo, pónganle like para que monetizar lo que estoy. No, aquí no monetizamos nada, ni pedimos nada. Simplemente que dice la Biblia y lo traía eso dentro de mí, tenía que sacarlo, porque no es justo. No podemos juzgar a todos los que están haciendo algo así de la misma manera. Hay quienes están actuando verdaderamente con un sentir de deseo de ayudar a la gente, de informar a la gente, no de desinformar y hacer contiendas entre los mismos. Es que yo pienso, es que yo creo. Infórmate, infórmate para que sepas de qué estás hablando. No nada más hablar, es que yo no creo. Es tu problema, si crees o no crees en Dios. Es el problema de cada quien. La cuestión es que nosotros lo creemos, lo predicamos, lo aceptamos y lo ejercemos en nuestras vidas. Es un comentario en busca de que se respeten, nos respetemos tanto unos como otros. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera, por eso dice un dicho en el mundo, cada cabeza es un mundo, mundos paralelos, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, porque cada ser humano tiene sus propios pensamientos, sus propias decisiones, todo, su propio entendimiento, cómo ve las cosas, cómo las entiende, ese es uno de los puntos. Lo traía y esta mañana vamos a continuar entonces viendo qué, el triunfo del Mesías, ¿no? ¿Lo pusiste así? Ok, el triunfo del Mesías. ¿Por qué el triunfo del...? Pues ya, repito, ya vimos, voy a leer desde el 1 hasta el 12, si me lo lees por favor, para recordar nada más del 1 al 5, y luego del 7, al 6, perdón, del 1 al 6, y luego del 7 al 12. Salmos 2, 1 al 12 dice la palabra de Dios: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos, quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco de su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. ¿Hasta dónde le dices? Hasta el 12, hasta ahí. Ok, oras por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer de esta mañana, Señor, el descanso de la noche, Señor. Y pues, Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, te venimos ante ti a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que dirige y cuide y usa el que está predicando, Señor. Prepáralo y úsalo, Señor, igualmente a cada maestro, pastor, misionero, evangelista que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos guiando, Señor, y pues, Padre, síguelos guardando y protegiendo, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, y pues, Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti a ponerte también las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Que tú seas el que guía, el que guarda, el que cura, el que consuela, Señor. Y Padre, pues abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y Padre, cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor.
Todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, nuevamente te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones de cada país, de todo el mundo y de cada familia, Señor, y pues además te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Haz tu voluntad, Señor, y nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Nuevamente te lo ponemos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todos. Amén. Amén. Bien, continuamos entonces con la lectura de la palabra de Dios, pero en el Salmo 2, del 1 al 12 voy a leer en la Biblia las Américas, y lo presenta de esta manera. El título en la Biblia de las Américas, el encabezado dice, el reino del ungido del Señor. Dice el versículo 1, ¿por qué se sublevan las naciones? Y los pueblos traman cosas vanas. El 2, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. El 4, el que se sienta como rey en los cielos, se reirá, se reirá. Fíjese bien cómo lo dice, se lo leo nuevamente. El versículo 4, el que se sienta como rey en los cielos, se reirá. No dice en el cielo, dice en los cielos, se reirá. El Todopoderoso, ¿verdad? Comentario. El Señor se burla de ellos. El 5, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, sí dice aterrará, ok, pero yo mismo he consagrado a mi rey. ¿Quién está hablando? El Todopoderoso. ¿Y por qué leímos? Dice, luego les hablará en el 5, en su ira, en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, ya es el Señor. Yo te he engendrado hoy. El 8, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya, los confines de la tierra. El 9, tú quebrantarás con vara de hierro. Si vamos poniendo atención, vamos entendiendo que estamos entrando en el reino del Señor, en el terrenal. Los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes poderosos de la tierra, mostrad discernimiento, enseñen que conocen algo, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo, el 12 y cerramos, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues aún puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Amén. Si nosotros tratamos de entender la palabra de Dios, pero también entender la actitud del ser humano, Dios hizo al ser humano a su imagen, pero el hombre está haciendo sus dioses a su imagen, volviendo para atrás y no, es que venimos de los algo así, los que vivían en cuevas, no me acuerdo el nombre ahorita, cavernícolas, neandertales o cavernícolas dan ese nombre. Somos evolución. No somos evolución, somos creación. Pero los que vienen de la evolución quieren regresarse donde dicen que los antiguos no tenían tecnología, eran ignorantes. Pero ahora queremos recuperar sus tradiciones, queremos recuperar todos los que ellos hacían, porque tenían poder. Es que ellos tenían sus dioses y tenían poder. Nosotros nomás tenemos un Dios y un Señor Jesucristo, al cual le debemos todo, y un Espíritu Santo que es el que nos guía a toda verdad, el cual le damos la honra y la gloria. Es lo que predicamos. Muchos dicen, es que ya no le digas Dios, dile destino, dile futuro, dile universo. No es ni nada de eso, es el Todopoderoso. Es aquel que está sentado en su trono en los cielos. Es aquel que hizo al ser humano a su imagen. Desafortunadamente, repito, el ser humano hace sus dioses a imagen de sí mismo. Y es lo que queremos, buscando abajo en lugar de buscar arriba. Y buscamos excusas y pretextos para alejarnos sin darnos cuenta que la palabra de Dios nos dice, va a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores.
a pedir cuentas a todos. Porque se ha establecido, dice Hebreos 9:27, que el ser humano muera una sola vez, dice el hombre, pero yo le pongo humano, porque es para toda la humanidad, una sola vez y después al juicio. Pero si eso no nos llena de temor para blasfemar el nombre del Señor, porque es lo que se está haciendo, blasfemar al Padre, blasfemar al Hijo, blasfemar al Espíritu Santo. Cuando decimos que algo no está correcto en la Biblia, estamos llamando a Dios mentiroso. Y ese es un pecado que cuidado, porque aquel que ofendiere al Padre o al Hijo tiene perdón, pero el que ofende al Espíritu Santo, ni en este siglo ni en el otro tiene perdón. Es lo que debemos entender, que Dios nos habla, nos dice, nos previene, no porque no podamos fallar, sino porque fallamos, para que pongamos atención. Pues no nos gustan las reglas, queremos que Dios haga la voluntad de nosotros, no nosotros la voluntad de Él. Y es un error tremendo del ser humano. Porque día a día, un pasito chiquito diario, ¿a dónde? Al final. Me está diciendo la muerte. No, todo ser nacido en este mundo, un día va a morir, o vamos a morir. Pero los cristianos tenemos la esperanza verdadera de que vamos a ser que bendecidos con la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Es que están adoctrinando para que demos. No, aquí no se pide nada. No más ponga atención. No juzgamos a nadie, no criticamos a nadie, compartimos la palabra de Dios. No, es que sí es molesto que a veces personas jóvenes que creen que ya lo saben todo, inclusive viejos, que Dios no existe, que es mentira, que los pastores nomás están pidiendo para quedarse con el dinero. No digo que no los hagan nomás los pastores, que acaso cuando vas al bar a tomarte un trago no te cobran. ¿Qué acaso con lo que hacen no te pagan? Obviamente que un pastor verdadero que está 100% en la obra del Señor necesita ser sustentado por la congregación para que el templo tenga aire acondicionado, para que el templo tenga luz, para que el templo sea reparado, para los eventos de donde va al pastor a sacar. Entonces el pastor tiene que mantener a toda la congregación. No, si verdaderamente somos hijos de Dios, vamos a entender. ¿Qué versículo es, mija? 1 Corintios, cada uno de, como propuso en su corazón. Es 9, no me acuerdo. 2 Corintios 9:7. A ver, dame el 7 y el 8. ¿Es 9:6 o 9:7? ¿Y por qué esto? Porque la Biblia no está pidiendo que le des todo tu dinero. No está, es según la convicción de la persona. ¿Lo tienes? Adelante. Segunda de Corintios 9, 6 y 7 dice la palabra de Dios: Esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Cada uno dé lo que quiera, lo que pueda, lo que tenga en su corazón dar. Hasta tú me tienes que dar todo. No digo que no los haya. Así como hay charlatanes en el cristianismo, lo hay en todos lados. Lo hay en todos lados. Aquí no predicamos mentiras, aquí está la palabra de Dios. Es lo que se predica y se enseña. Y no se le está pidiendo, es más, póngale like, inscríbase. No nada de eso. Si quiere oírlo, oiga, y si no quiere, pues bueno, por no decirlo de otra manera más fea. Si no se va con Dios, ¿con quién se va? Pues eso es muy sencillo razonarlo. Aquí se le está diciendo la palabra de Dios. Y muchos hermanos cristianos, pastores y otros líderes enseñan la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es el fundamento para todo cristiano y autoridad para el cristiano, no para no cristiano. El que no cree está bajo la ley, ya lo he dicho, lo he dicho, porque Jesús vino a qué? A cumplir la ley, no vino a quitarla, vino a cumplirla. Dice, no vine a abrogar, vine a cumplir la ley. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no ha creído en Jesucristo, usted está bajo los mandamientos totalmente de ellos, porque está bajo la ley. Y la palabra de Dios nos enseña que Cristo vino a liberarnos, no porque nosotros somos buenos, no porque hacemos cosas buenas, sino porque Él
no quiere que nadie se pierda, que todos vengamos a salvación. ¿Salvación de qué? De tu alma, la que tiene vida eterna, la que es eterna, la eternidad está en el alma, no en el cuerpo. Hay enseñanzas muy buenas, pero esta mañana vamos a ver el triunfo del Mesías. Entonces dice el versículo que leímos, 7. Salmos 2:7 dice la palabra de Dios: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Y yo te engendré hoy, gracias. Mi hijo eres tú, y ¿a quién le dijo? Al Señor. Por eso hay una promesa que está en la palabra de Dios, que se le hizo a quién? Abraham. Génesis 12:3. Dice la palabra de Dios: Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. ¿A quién se le dijo? A Abraham. La promesa al padre Abraham. ¿De quién es el padre? De todos los que tenemos esa fe en Cristo Jesús. Porque antes de la ley fue la gracia. Romanos 4:13. Dice la palabra de Dios: Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Sino por la justicia de la fe. Déjeme dar un señalamiento en el versículo. Gracias. Dice, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, no a sus simientes, no, a su simiente, ¿a quién? Al Señor, su simiente, por esa simiente que es la que vino a darnos a nosotros la vida eterna, ¿verdad? Así es la fe de cada persona que ha creído en Cristo Jesús. ¿Por qué se le nombra a Abraham padre de la fe? Porque él es el que le creyó, no creyó en Dios, le creyó a Dios, aparte de creer en Dios, le creyó a Dios, lo oyó, aceptó y le dijo, ¿y en ti serán qué? Y bendeciré, dice Génesis 12:3, y bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti. ¿En quién? En Abraham, todas las familias de la tierra. ¿De dónde viene nuestro Señor Jesucristo? De la descendencia de David. Sí, ¿de dónde viene David? Precisamente, si nosotros no estudiamos, no sabemos ni qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 3:23? Dice la palabra de Dios: Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Gracias, mira. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Si nosotros estamos en Cristo, ¿dónde estamos? Qué privilegio, qué bendición. Estamos con Dios también. Y no nomás es ese versículo, por eso hay muchos versículos que nos enseñan. Y uno de ellos está en Juan, que no recuerdo exactamente la cita, que le dice al Señor, para que ellos sean, no recuerdo cómo lo dice, en mí y yo en ti, para que sean una misma cosa, para que seamos todos una misma cosa. Son promesas grandes, son promesas hermosas cuando nos ponemos a estudiarlas y a querer entenderlas. No nomás a hablar por hablar y decir, no, es que aquí a mí no creo yo de eso. Y si vosotros de Cristo y Cristo de Dios, pero ¿cómo va a estar en Dios si no has creído en Cristo? Si no le crees a Dios que envió a su Hijo para que muriera en la cruz, porque el Antiguo Testamento nos da las profecías, nos enseña, nos dice, nos habla, pero pues depende mucho de tu convicción y el deseo de querer entender, no nomás abrir la boca por abrir para verme interesante, famoso, intelectual. No se trata de eso, se trata de entender que tu alma tiene salvación, la palabra de Dios. Que Dios es cruel, ¿cómo te pones a juzgar tú a Dios si no has entendido los motivos y razones que tuvo Dios para hacer o permitir que fuera hecho lo que fue hecho? ¿Cómo vas a pleitear con Todopoderoso si no le quiere decir Dios? Si no le quiere decir todo, el único y verdadero, el Todopoderoso, el Creador de todo, de ti y de mí, de toda la humanidad
y de todo lo que hay en este mundo. Pero si nomás te pones a abrir la boca por abrirla, pues obviamente Dios nos ha dejado el testimonio amplio y entendible de que envió a su Hijo. Y nos deja ver en Mateo 3:17. ¿Qué es lo que dice? El testimonio del Padre por el Hijo. Nos vamos a ver cómo da el testimonio. Dice la palabra de Dios, y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Qué más? ¿No dice más? Hay una parte que dice en otra Biblia, en otro versículo. Está bueno. Ok. Entonces, ¿qué dice Gálatas 4:28? Dice la palabra de Dios, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos, ¿qué? Hijos de la promesa. ¿Por quién? Por la fe en Cristo Jesús. Por creerle a Dios. No nomás creer en Dios. Es que Dios no hace lo que yo le pido. Es que Dios no me contesta. Es que Dios no me da. Estás obedeciendo. Estás oyendo su voz. Es que yo sí creo en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Entonces, ¿en cuál Dios crees? En el Dios de los católicos, en el Dios de los evangélicos. Es nomás un Dios, no hay muchos dioses. Todo lo demás que está fuera de la palabra de Dios, hay muchos dioses. Hay un versículo que nos habla de eso, ¿no te acuerdas? Porque hay muchos que se llaman dioses en el cielo y en la tierra. Primera de Corintios 8, 5 y 6 dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, de cual son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Amén. Un Señor, un Dios y un Señor, Jesucristo. No, es un Dios. Aunque haya muchos que se llamen dioses. Es que los dioses, sí, se llaman dioses. Se llamaban dioses. Hay muchas cosas que dicen, es que antes, todas esas cosas que vemos ahora ya fueron antes. Que los que extraterrestres, que los de estos, que los otros. ¿Sabe qué son? Seres oscuros que andan tratando de engañar. Es que yo puedo leer, usted no puede nada. Alguien le está diciendo, alguien le está abriendo el entendimiento. Le está dando ese entendimiento para engañarlo. Pero si usted lo quiere, bueno, es cada quien, ¿verdad? Pero, ¿qué somos? Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Si queremos. Gálatas 3:6 y... No, Gálatas 4:28. Ah, no, ya lo leíste, perdón. Gálatas 3:6 y 8. Dice la palabra de Dios, como Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham, y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Y confirmamos, gracias. Las profecías del Antiguo Testamento es un complemento del Nuevo Testamento y al revés. El Nuevo Testamento es complemento del Antiguo Testamento. Pero, no, es que no dice como yo quiero, como yo creo. Es muy difícil convencer a una persona que Dios es verdadero cuando ya está su mente entenebrecida, que ya hay un aferramiento, que ya hay un endurecimiento, que no quiere oír nada. Una vez oí una persona que dijo, me iba a hablar este joven que es cristiano, pero le dije, no, yo no quiero saber nada de eso. ¿Quién se hace el mal? ¿Quién se hace el mal? ¿Verdad? Nosotros vemos que las promesas están ahí, que las profecías están ahí. Ese es Santiago 2:23. Dice la palabra de Dios, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios, gracias a mí. Le creyó, no nomás que cree en Dios, creyó en Dios, o sea, le creyó, lo entendió. Dios le habló y él se dispuso
a querer hacer lo que el padre le decía que hiciera, o lo que él quería para lo que lo quería. Es que Dios no va a entrar y va a querer obligar a nadie. Ya vimos Santiago, ¿verdad? Que Abraham creyó en Dios y fue, ¿qué? Atribuido justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjese qué bendición, el Todopoderoso siendo amigo. Eso es tremendo, no querer entender es, pues, querer ignorar. Romanos 4:13, no, perdón, Romanos 4:1 al 3. Dice la palabra de Dios, que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no ante Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Amén. Creyó a Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. ¿Fue por obras? No, no fue por obras. ¿Qué dice Efesios 2:8 y 9? Eso por eso Abraham no tenía de qué gloriarse, mas no ante Dios, nadie. Por obras, no es por obras. ¿Lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué dice el 22 al 24? Al 23 al 25. ¿De qué? Romanos ¿De qué capítulo? 4. Romanos 4, 23 al 25. Sí, Dice la palabra de Dios, y no solamente por él fue escrito que le haya sido atribuido, sino también por nosotros a quienes será atribuido. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. fíjese, ¿y fue resucitado para qué? Para nuestra justificación, Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios, gracias, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si lo entendemos o no lo entendemos, o lo entienden o no lo entienden, pero hemos visto que Dios nos ha mostrado que su Hijo, Él lo envió por amor a la humanidad. Dios no te está pidiendo ni me está pidiendo nada que no podamos o que no nos haya dado Él antes. Simple y sencillamente, el ser humano es probado día tras día en su vida. Todo el ser humano. Dios habla, quieres oírlo, quieres escucharlo. Es que yo no, bueno, eso es de cada quien. Eso es según la voluntad de cada quien. Dios nos habla, lo quieres, lo crees, no lo crees. Dios sí ha hablado de muchas maneras, dice en Hebreos 1:1. Nos dice que Dios nos ha hablado ya, no que no nos está hablando ahora por medio de quién, de su Hijo. Así me lo lees, por favor. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Por lo cual asimismo hizo el universo. Gracias. ¿Por medio de quién nos habla? Por medio de el verbo, por medio de la palabra. La palabra está escrita. La Biblia nos habla. ¿Tiene fallas la Biblia? Pues si las quiere ver usted así, pero es cuestión de interpretación, es cuestión de cómo se traslada, ¿cómo se dice? Transliteración, que la trasladaron a otro idioma. ¿Hay fallas? Que lo pasaron a otro idioma. Traducción, sí. Traducido la Biblia, pues me imagino que de haber algo, pero si Dios lo ha aceptado así, si ha dejado su palabra así, es porque a Él le place de esa manera. No podemos llamar inmundo nada de lo que Dios ha, es de Dios. Si Dios lo permite,
Así es, así es. Aunque no quieranos, aunque nos moleste, hay cosas que la Biblia trae que no nos gustan, pero no porque no nos gusten va a dejar de existir Dios y va a dejar de estar escrito en su palabra. Están los mandamientos para aquellos que no quieren aceptar todavía a Cristo, está bajo la ley, está bajo los mandamientos, porque no vino a quitarla el Señor, vino a cumplir la ley para todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Por qué este énfasis? Para que se entienda, porque es que los mandamientos ya están quitados. Para ti no, si no has aceptado a Cristo como tu único Salvador, si no le has reconocido a Dios su lugar que debe tener en tu vida. Tú sigues bajo la ley, bajo los mandamientos, bajo todo lo que está en la ley del Antiguo Testamento. ¿Para quién es entonces la gracia? Repito, para que todo aquel que en él cree, no para todos. Es para todos, pero no todos lo hemos aceptado. Yo lo he aceptado, lo reconozco como mi único beso, pero esas fuerzas no, es voluntario. Si usted quiere, si no quiere, si su corazón le dicta o no le dicta. Vimos en el versículo de la Biblia, de la ofrenda, en Corintios 9:7 leímos, ¿verdad? Cada uno dé, ¿qué? Lo que quiera dar, su corazón, como proponga en su corazón. No con tristeza, no por fuerzas, sino voluntariamente. Dios no nos va a forzar, pero si nos habla y nos dice, aquí te dejé escrito, para que sepas, para que un día no me digas, no, yo no sabía. Ya me dice Marcos 9:7, es el versículo que me estaba refiriendo, porque es similar al otro. Dice la palabra de Dios, y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Ya te envié a mi hijo para que lo oigas, pero si no lo quieres oír, pues bueno, te dejé la palabra escrita, está escrita, usé un ser humano para que subiera a la cruz con un cuerpo humano, siendo Dios mismo, la esencia de Dios en él, para que hubiera pago de pecados. Pero si no lo quieres, pues ¿qué vamos a hacer? No podemos decir, a mí no se me ha predicado, a mí no se me ha dicho, a mí no se me ha enseñado. ¿Qué dice Hechos 13, 32, 33? Perdón, Hechos 13, sí, 32, 33. Dice la palabra de Dios, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Mi hijo eres tú, pero ¿qué ha hecho? Todo el evangelio ha sido predicado, se sigue predicando y se va a seguir predicando hasta el fin del mundo. Para que todo aquel que en él cree, en quien en Cristo Jesús, nada más que ahorita es por gracia. Cuando pase todo eso en la gran tribulación es cuando va a ser lo bueno, porque vamos a volver a la ley. Va a costar, va a volver las obras. Ahorita es gratis, con el único requisito que cuando eres hijo de Dios, que has aceptado a Cristo, aceptamos lo que nos dice su palabra. Es la diferencia de cuando no entendemos a cuando entendemos. Cuando nos llamamos cristianos somos seguidores de Cristo y seguimos su palabra, sus enseñanzas. Si no, somos hipócritas, con perdón de la expresión. Estamos fingiendo y hay muchos que de por sí dicen, esos cristianos son unos hipócritas, son fanáticos, son religiosos y todo eso es lo mismo de todo el tiempo. Hasta parece que ya que somos discos rayados, ¿verdad? Pero es, ¿qué dice Hebreos 1:5? Dice la palabra de Dios, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Fíjese bien, pero ¿cuál de los ángeles? ¿A quién? ¿Cuál ángel? ¿A Miguel? A los que sean. ¿A cuál ángel le dijo antes el Padre, mi hijo eres tú? Muchas veces nos equivocamos y pensamos que es que Cristo no, bueno, en Hebreos que es 10:5,
y me hiciste cuerpo, me preparaste cuerpo. ¿Por qué tuvo Dios que prepararle un cuerpo a su hijo? ¿Lo tienes? Adelante. Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Más me apropiaste cuerpo. Sacrificio, ofrenda, no quisiste. Más me apropiaste cuerpo y no, le hubiera añadido, o le pongo, parafraseando, un cuerpo humano para la salvación de la humanidad por medio de Jesucristo. Pero eso no es afuera, repito, es cada quien. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros entendamos, volvamos a Él. ¿Qué es el versículo 8? Salmos 2:8 dice la palabra de Dios, pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Fíjese bien cómo nos lo presentan, nos lo dice. Ya ando, tengo me lo movió el aire, perdón. Sí dice el versículo 2:8, ¿verdad? Y vuelvo. Creo que ando todo, lo puedes cortar eso. Salmo 3, 2:8. Está caliente, yo sé que estoy usando, perdón. Dice, pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Pídeme lo que tú quieras. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Porque lo va a regir con vara de hierro. ¿Qué dice el Salmo 22, 27 y 28? Dice la palabra de Dios, acordarse han y volverásen a Jehová todos los términos de la tierra, y se moverán delante de ti todas las familias de las gentes, porque de Jehová es el reino, y él se enseñoreará de las gentes. Dice bien cómo le da todo ¿qué dice Mateo 28, 18? Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Apocalipsis 2, 27. Dice la palabra de Dios, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Amén. ¿Cómo es que nosotros podemos ignorar lo que la palabra de Dios dice, pasarla sin ver cuando se le ha dado al Señor toda la potestad en el cielo y en la tierra, como dice Mateo 28, 18? Toda potestad me es dada. Todo es del Señor. Todo es para el Señor. Obviamente hay un propósito divino en todo esto, pero cada quien tenemos que informarnos, tenemos que ver, buscar, no nada más oír y creer todo lo que oímos. Es más, lo que yo te diga aquí, búscalo en la Biblia. Y si está en la Biblia, analízalo más profundamente, a manera que entendamos que Dios lo único que quiere es bendecirnos, ¿verdad? Apocalipsis 12:5, hablando del Señor. Dice la palabra de Dios, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Amén. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hasta dónde nos alcanza entender el entendimiento para esto? Y allí dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. ¿A quién le fue arrebatado? ¿Quién fue usado? Un ser humano, una mujer, que es primera, Gálatas 4:4, no primera. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito a la ley. Hecho de mujer,
Vimos que se le preparó un cuerpo por medio de quién, de un ser humano, para que llevara, gracias a Dios, para que llevara la bendición de la salvación, la inmortalidad, la vida eterna a toda la humanidad. Pero todo nada más porque Él vino y lo hizo y ya no. Tenemos que seguir las enseñanzas que Él o que aparece en la palabra de Dios, la Biblia. ¿Hay requisitos para ser cristiano? Ciertamente que sí. ¿Cómo podemos decir yo soy cristiano y pues no creerle a Cristo? Que es una contradicción, ¿verdad? Entonces vimos el versículo 9, ¿verdad? Que nos dice que regirá con qué? Con vara de hierro. La primera venida del Señor, Juan 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. ¿Cómo lo envió? Ya vimos Gálatas 4:4, si me lo leíste. ¿Sí? A su tiempo Dios envió a su Hijo. ¿Al tiempo de quién? Al tiempo de Dios. ¿Para qué? Para que fuera bendición a la humanidad. No vino por gusto a subirse a la cruz nada más porque le dio la gana. Vino a ofrecerse como pago por el pecado de todo el mundo. Ahora, ¿lo quieres? No lo quieres porque de tal manera amó Dios al mundo y no lo envió a juzgar al mundo en esta ocasión. Pero un día vendrá y a regir que la tierra con vara de hierro todas las naciones. Salmo 8:23. Salmos 8:23. Sí, No por hay, favor. no hay, ¿Mm? no hay. Dice, mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a sus aborrecedores. 89. Salmo 89. Y yo le puse nada más 8. Me faltó el 9. Bueno, suele pasar. Una disculpa por eso. Salmos 89, 22 y 23. Dice la palabra de Dios, no lo avasallará el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a sus aborrecedores. Amén. Digo, ya con toda gracias, con toda esta información que nos da la palabra de Dios, deberíamos analizar un poco, porque cada día nos hacemos más viejos y los niños son más grandes cada día. Y lo que le enseñamos a los niños, eso es lo que van a aprender, que le enseñaron a usted. Por eso dice la Biblia, instruye al niño, no instruye al adolescente, al adulto, no, instruye al niño. Dice Proverbios, ¿qué? No recuerdo el... Cuando ya no entendemos la palabra de Dios, somos como niños. Comenzamos a aprender cuando nos ponemos a querer hacerlo. Es cuestión nada más de querer y oír lo que la palabra de Dios nos... A veces por una predicación, a veces por un himno, a veces por un comentario. Hay muchas maneras que nos habla Dios. ¿Lo tienes? Proverbios 22:6 dice la palabra de Dios, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Instruye al niño en su carrera. Instrúyelo al niño. A muchas veces ya queremos enseñar a los adolescentes o a los jóvenes y es bien difícil. Si no nos instruyó cuando eran niños, ya de adultos, muy difícil, ¿verdad? Por eso no seamos niños fluctuantes, dice la palabra de Dios. Maduremos con las cosas de Dios, crezcamos con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando y nos habla y nos dice y insiste una y otra vez. Apocalipsis, déjame ver, 2:29. Dice la palabra de Dios, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a los templos, a las iglesias, a las congregaciones. Muchas veces nos enfocamos en otra cosa y no en enseñar verdaderamente la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Riquezas? ¿Lujos?
para él son nada. Por eso nos enseñó y nos sigue enseñando que el que no trabaja no coma, pero con la ambición de servirle mejor cada día a él. Es mala la riqueza cuando se pone en lugar del Señor, sí. Cuando se pone en lugar de Dios, sí. Es malo el poder cuando se pone en lugar de Dios, sí. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que no se trata de lo terrenal, sino lo espiritual. Pero por eso le habla a quién? A las iglesias. No está hablando a nadie más que a todo creyente, ¿verdad? Versículo 10, ¿qué dice? Salmos 2:10 dice la palabra de Dios, y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Fíjese bien cómo, gracias. No dice, tienes que, ¿cómo dice? ¿Me lo lees nuevamente? Dice la palabra de Dios, y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. La sugerencia, gracias, el consejo, la exhortación, ¿qué dice Hebreos 12, 28, 29? Dice la palabra de Dios, así que, tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es, ¿qué? Fuego, gracias, consumidor. Dios no es hombre, no es un ser humano, es el creador de la humanidad. Y envió a su Hijo no para que juzgara esta primera venida, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién es el mundo? No es el globo terrenal, es las personas que estamos habitando en este planeta o en este globo terrenal, como usted lo quiera ver. Esos somos el mundo, o son el mundo. Cuando nos queremos alejar de las cosas del mundo, es cuando oímos las cosas de Dios con atención y las entendemos y nos agrada llevarlas a cabo. ¿Conocemos las cosas malas? Claro que sí, estamos en este mundo, no somos de. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué leímos? Entonces, según el Tesalonicenses 1, 7 y 8. Dice la palabra de Dios, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si me lees otra vez la primera parte. Y a vosotros que sois atribulados, Hará reposo con nosotros cuando se manifieste. ¿Quién? El Señor. Cuando se manifieste, ¿quién? El Señor Jesús del cielo con sus ángeles de su potencia. Primera Tesalonicenses 4:16. dice la palabra de Dios, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Es una promesa, es una profecía, es una enseñanza. El Señor va a venir, va a anunciar su llegada. ¿Cuándo va a venir? No lo sabe. Mentiría yo si le digo, va a venir tal fecha. Muchos lo han hecho y han quedado mal, porque nadie sabe más que el Padre cuando va a enviar a su Hijo a levantar a su iglesia. Primero, antes de venir, ¿quién? El Señor a poner pie en este mundo otra vez. Pero el que va a venir, no, va a venir a qué? A ver, los que no conocieron o no quisieron conocer a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿somos creyentes o no somos creyentes? Porque viene un pago, ¿verdad? Primera de Pedro 5. Dice la palabra de Dios, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Fíjese bien, ahí mismo, Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.
Fíjese bien cómo nos habla a los cristianos, a los que realmente hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador. Está para todos, está para todos. ¿Cuándo vamos a ser confirmados los cristianos? Cuando venga el Señor. Se va a cumplir todo. Pero debemos estar constantes, invitando a los demás. Escucha, oye, mira, porque es que, porque somos linaje elegido, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que enunciemos las, ¿qué? Las maravillas, Las virtudes. las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué estamos haciendo los cristianos? Nos conformamos como en decir, ya soy salvo. Es que no es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. ¿La tuvo fácil el Señor? Dio su vida. Dice el Señor, si ellos hicieron conmigo, ¿qué no irán a hacer con ustedes? ¿Se goza la gente cuando nos oye hablar? ¿Se goza la gente cuando no? Ahí están esos. Ah, ya va a empezar ese. Ah, ese cree mucho. No, no me creo mucho. El Señor lo es todo. ¿Qué es lo que va a pasar con todas estas gentes que critican, hablan y no ponen atención? Salmo 119, 119 al 120. Salmo 119, versículos 119 al 120. Dice la palabra de Dios, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. En realidad, gracias. Tengo miedo de tus juicios. Por eso estoy escuchando, por eso estoy oyendo, por eso estoy aprendiendo, para seguir las pisadas del Maestro, para estar en el camino correcto, agradando a Dios, con temor y temblor, no de pavor, sino de reverencia, reconociendo quién es Dios. En el versículo 12, ¿me leíste el 11, sí, verdad? ¿No? No creo. ¿Me lees el 11 y el 12? Salmos 2, 11 y 12 dice la palabra de Dios, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco de su furor, bienaventurados todos los que en él confían. Gracias, mi hija. Bienaventurados todos los que en él, ¿qué? Confían, ¿verdad? ¿Usted confía en el Señor Jesucristo? ¿Usted conoce y entiende que es el Hijo de Dios? Fíjese bien que la palabra de Dios nos dice solo que no hay otro camino. Juan 14, 6 dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que Dios nos habla, nos deja ver, nos deja entender que debemos darle honra y gloria a quién, a su Hijo, para que podamos entender que Él es el camino, Él es Él es el medio, Él es el que intercede por nosotros, Él es el intermediario entre el ser humano y Dios. ¿Está el Espíritu Santo? Claro que sí, pero ¿quién vino y dio su vida por Él? ¿Quién engendró a Jesucristo? El Espíritu Santo. Cuando nosotros nos hablan de engendrar humanamente, pensamos otras cosas y ya se han dicho tantas cosas erróneas y feas. El versículo 12, ¿qué es lo que me leíste el 12, verdad? Besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Cómo dice la Biblia? Besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco de su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Démosle la honra y la gloria al Hijo, reconozcámoslo, es lo que ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que todos honren al Hijo, dice Juan 5:23, que todos, ¿quiénes son todos? Los creyentes. Dice la palabra de Dios, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. No, si no honramos al Hijo, no honramos al Padre, porque el Padre y Él son una misma cosa. Salmo 7:1, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Amén. ¿En quién confiamos para que nos libre? En el Señor. ¿Qué es lo que dice? Bueno, voy a enviarlo
¿Por qué? Porque necesita ser que corregida toda la humanidad. Y en ese tiempo que venga la ira del Señor no nos va a gustar o no les va a gustar. Pero ¿qué dice Apocalipsis 6:16? Dice la palabra de Dios, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y de la ira del Cordero, pensad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino. Y nos habla de que de la ira del Cordero, ¿verdad? ¿Qué dice Oseas 10:8? Dice la palabra de Dios, y los altares de Aben serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes y a los collados, cubridnos, caed sobre nosotros. Cubrirnos, cae sobre nosotros la desesperación, el terrible, la ira del Señor. Lucas 23:30 son referencias. Dice la palabra de Dios, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Vemos entonces cae sobre nosotros y a los collados, o sea, no va a hallar dónde esconderse el ser humano. Salmo 34:8 y cerramos. No, todavía me falta uno. Dice la palabra de Dios, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confiara en él. Amén. Dichoso el hombre que confía en él. ¿En quién? En el Señor, en Dios Padre. ¿Verdad? Romanos 9:33. Romanos 9:33. Dice la palabra de Dios, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que cayere en ella no será avergonzado. Amén. Y aquel que creyere en ella no será avergonzado. ¿Has creído en Cristo Jesús? ¿Sigues creyendo? ¿Tienes esa seguridad, esa confianza? No es un juicio, no estoy juzgando a nadie, es una enseñanza. La misma Biblia nos enseña que nos examinemos nosotros mismos, si nos conocemos. ¿Por qué? Porque ni dijo Pablo ni yo mismo me juzgo, porque que me juzgará o nos juzgará, ¿quién es? El que ha de venir. Entonces esa enseñanza es con el fin de que se entienda de que por más que la humanidad quiera cambiar a Dios por otro, lo puede hacer físicamente, pero espiritualmente y verdaderamente no lo creo. Su alma está en peligro. Cada uno haga lo que cree que es lo mejor. Dios quiere Dios no quiere que nadie se pierda. Ahí en Hechos 4:12 nos dice algo muy importante para toda la humanidad, así como Juan 3:16 y 17. Y con esto cerramos. Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre. Y ayer vimos que dice Juan 14:6, porque no hay otro camino más que Cristo. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. No es por obras para que nadie se glorie. Es por fe, es por gracia, porque es un regalo de Dios para la humanidad. La cuestión es, ¿quieres ese regalo? ¿Lo has entendido? ¿Lo estás practicando? ¿Lo estás siguiendo? Es para todos. Pero realmente no querramos que Dios nos conceda peticiones cuando ni siquiera confiamos en Él. Porque dice Hebreos, no recuerdo la cita, pero dice, sin fe es imposible agradarle a Dios. Si no tienes fe, ¿qué es fe? Creer, cimentarte, asegurarte, afirmarte. Oremos y nos despedimos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, a los que oyen y a nosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu palabra, por tu enseñanza, por tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a nuestros hermanos, a tus siervos que están llevando a cabo
servicio de alabanza a tu nombre y a nuestro Señor Jesucristo, Padre, tu Espíritu Santo. Sé con ellos, sé con cada hermano, hermana que está dispuesto a seguir adelante a pesar de la situación. Fortalécenos y protégenos y guárdanos de todo mal. En Cristo Jesús te lo pedimos. Bendiciones para tus siervos, todos los involucrados en tu ministerio. En Cristo Jesús, en perdón de tus pecados. Amén. El Señor les bendiga.